López Monroy. Y es muy interesante, me gusta mucho presentar a las gentes, a las personas, porque es adentrarse a esa vida académica tan enriquecedora y ese esfuerzo cotidiano y para hacer las cosas bien. Y bueno, un representante de esa fuerte actividad y ese fuerte interés por su trabajo y por mejorar constantemente, pues la tenemos con el doctor Manuel Elías López Monroy, que actualmente es director y profesor de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, en unas instalaciones muy bonitas que tiene por ahí. Es docente desde hace más de 40 años, guionista y realizador cinematográfico. También es maestro en artes visuales y licenciado en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño, y egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, con especialización en la Escuela Superior de Comunicaciones Sociales de la Universidad Católica de Milán, Italia. Y en realización cinematográfica en el Centro Experimental de Cinematografía, Roma, Italia. Actualmente es doctorando en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le damos la bienvenida a nuestro colega como maestro y como interesado en el color a este congreso y nos va a tratar un tema muy, muy interesante, que es el cine y el color, del cual es un buen expositor. Manuel, bienvenido, te damos la bienvenida. Sabemos que vamos a pasar una hora contigo muy, muy agradable y sobre todo que nos vas a impartir muchísimo de tus conocimientos. Un fuerte abrazo y te dejo con tu público. Muchísimas gracias, Georgina. Muy amable. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada, esta segunda sesión del Congreso de la Asociación Mexicana de Investigadores del Color. Sí, hoy vamos a tratar entonces, de manera un poco apretada, sobre la relación entre el cine, el color y la sexualidad. Es un tema pues fundamental en la estructura narrativa y en la estructura simbólica del cine. El cine tiene como uno de sus componentes fundamentales la imagen y uno de los elementos que desde distintos puntos de vista, simbólico, conceptual, formal, técnico, interviene en la construcción del sentido cinematográfico, está básicamente en el color, en el manejo del color. Voy a hacer una exposición en principio pues muy breve, panorámica sobre la historia del manejo del color en el cine y aterrizaré a partir del trabajo de colaboración entre realizadores y fotógrafos, 3 o 4 ejemplos paradigmáticos, emblemáticos de esta colaboración entre directores de fotografía y realizadores cinematográficos, en particular en el trabajo que han desarrollado en torno al color, al manejo del color, en sus propuestas narrativas y cinematográficas, y plantearé en términos generales pues una hipótesis que tiene que ver con la manera en que el cine construye sentido en cada una de las propuestas de un realizador. Cada película constituye una propuesta que a partir de el ambiente y el contexto cultural de los espectadores y de los realizadores construye su propio sentido. Cada película es una propuesta nueva que hace una relectura de los códigos de color del contexto cultural en que se produce y propone nuevas maneras de entenderlo, nuevas maneras de trabajar con el color. Vamos a ver ejemplos de esto, pues en términos generales, en algunos casos paradigmáticos de la historia del cine y lo aterrizaremos también en algunas propuestas muy recientes. Muy bien, pues esperemos que no haya problemas. Continúo entonces con la presentación. Muy bien, como decía, el sentido cinematográfico se construye a partir de un conjunto, de una serie diversa de elementos
y de componentes. La imagen, desde luego, es una de las más importantes, y en el contexto de la imagen, pues es también un componente fundamental del sentido dramático, del sentido narrativo, del sentido simbólico, psicológico y formal de la propuesta cinematográfica. Como en toda imagen, el color en el cine está vinculado entonces con aspectos formales, estéticos, técnicos, psicológicos y simbólicos. Tenemos aquí una muestra muy breve de algunas de las películas en donde el manejo del color pues es particularmente importante. Probablemente reconocerán alguna de ellas. A la izquierda abajo tenemos una imagen, un still de una película de Bernardo Bertolucci, El último emperador, con la fotografía de Vittorio Storaro. Platicaremos más adelante de la participación, de la colaboración que se da entre este fotógrafo y este director, desde el punto de vista visual y en particular del color, es una de las más importantes. Pero tenemos esta imagen entonces del último emperador, pero tenemos también algunas otras imágenes. A la derecha, arriba a la derecha, una imagen de Apocalypse Now, del mismo director de fotografía, Vittorio Storaro, pero en este caso en colaboración con el director de cine Francis Ford Coppola. Abajo una imagen de Blade Runner y otras imágenes de algunas películas chinas en donde también el manejo del color es particularmente importante. Sin embargo, el color está muy vinculado con las posibilidades técnicas de desarrollarlo. El antecedente de la imagen cinematográfica es desde luego la imagen fotográfica. Formalmente, pues desde la década de los 20 del siglo XIX, se realizaron varios experimentos para poder capturar la imagen formada en la cámara oscura. Y hacia finales de los 20, principios de los años 30, esto pudo aterrizarse ya con algunos logros importantes que se identifican justamente como los antecedentes, como los primeros casos de imagen fotográfica. La primera imagen, la más antigua que se conserva, imagen fotográfica que se conserva, es la vista a través de una ventana, la tenemos aquí a la izquierda. Es una imagen realizada por Nicéforo Niepce, hacia finales de los años 20, se calcula 1826, 1827. Formalmente el término que utilizaba Niepce es heliografía, basándose en la etimología del sol, es una imagen formada por el sol. Y para formar esta imagen del techo, de lo que se veía desde su ventana, requirió una exposición de alrededor de 8 horas. Son varias horas con el obturador abierto para poder obtener esta imagen. Actualmente la imagen se conserva en la ciudad de Austin, pertenece a la universidad, y se considera, hay cierto debate sobre el asunto, pero se considera la imagen más antigua como antecedente fotográfico que se conserva. Es interesante también la imagen de la derecha, que también corresponde a Nicéforo Niepce, es también una vista a través de su ventana, desde su departamento en la ciudad de París. Y bueno, hay varios motivos por lo que es interesante, pero uno en particular, si se fijan en la parte inferior izquierda, bueno, en general la imagen, aunque sí tiene mucha definición, el original es de reducidas dimensiones, de pocos centímetros, pero tiene una alta resolución y se observan por el tiempo de exposición, que fue muy largo, de varios minutos de exposición. Pues no se identifican personas o carros en las calles, con la excepción de una silueta de una persona a la cual le están limpiando los zapatos en la parte inferior de la izquierda, se ve muy pequeñita, pero se considera que este es el primer caso de una persona fotografiada que estuvo fija, estuvo quieta, detenida en una misma posición durante los minutos que dura la exposición. La primera imagen de un ser humano fotografiado es una imagen anónima, es este personaje que le estaban limpiando los zapatos. Oficialmente, la fecha de nacimiento de la fotografía es 1839, aunque como mencionamos, desde varios años antes ya había habido experimentos en donde se fijaban imágenes creadas por la cámara oscura. Y es 1839 porque es cuando el gobierno francés compra la patente a Daguerre y Niepce, que se habían asociado pocos años antes, estos dos investigadores franceses. El gobierno
francés compra la patente y libera la patente. De modo que esto facilita, por una parte, una enorme difusión de la técnica fotográfica, pero también de la posibilidad, que seguía siendo muy compleja, pero ya accesible, precisamente porque se había liberado esta patente, y pues se considera entonces la fecha oficial de nacimiento de la fotografía, 1839. Ya desde estos primeros tempranos experimentos fotográficos, llamaba la atención que lo que se producía era una especie de dibujo con gran resolución, con una gran calidad, pero que no incorporaba el color. El científico François Arago, en 1839, cuando presenta a la Academia de Ciencias Francesa el invento, comenta justamente que el método crea dibujos y no pinturas, enfatizando esta limitación en relación al color. En realidad no es tan cierto, porque sí se tenía color desde los primeros ejemplos fotográficos, porque la misma emulsión generaba una cierta tonalidad, generalmente era una cierta tonalidad que iba hacia los tonos cálidos. Asociamos todavía actualmente las fotografías antiguas a este tono sepia, característico de estos primeros ejemplos fotográficos, con los daguerrotipos, pero además los daguerrotipos, que servían fundamentalmente, cubrían una demanda de registro a nivel de retrato, a nivel de imagen personal. También desde los primeros ejemplos de daguerrotipo, estamos hablando de los primeros años de la década de los 40 del siglo XIX, además de que efectivamente tenían esta tonalidad sepia, eran acuareleados con frecuencia. Aquí vemos dos ejemplos, se ve muy sencillo. En el caso de arriba, la mujer que tenemos a la izquierda tiene un vestido floreado y las flores están acuareleadas a mano. Y en el caso del retrato de abajo también se trata de un daguerrotipo que fue acuareleado directamente con pincel y acuarela directamente sobre la fotografía. El caso de la derecha es también interesante. Una de las primeras técnicas fotográficas que todavía existe como posibilidad artística se conoce como cianotipia. La cianotipia producía imágenes generalmente en negativos, generalmente se trataba de imágenes que se formaban con objetos que se colocaban sobre el papel o la tela emulsionada, y producían estas imágenes, como este caso que vemos aquí a la derecha, de un tono cian, de un tono azul muy intenso. De manera que incluso desde los primeros ejemplos fotográficos, en realidad el color estuvo presente de una manera no muy naturalista, de una manera no automática, pero las imágenes fotográficas que llamaban mucho la atención por el alto nivel de calidad, de analogía, de reproducción sobre la realidad, pues tenían el interés de poderse colorear. Da más la sensación de una imagen pintada, de una imagen coloreada, más que de una imagen en color, pero el color estaba presente y era una preocupación fundamental desde el principio. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y todavía de la técnica fotográfica. Para la década de los 70s, en donde también, seguía llamando mucho la atención la posibilidad de que la fotografía, a pesar de tener un alto nivel de capacidad de reproducir las texturas y las formas del mundo real, tenía grandes limitaciones para el color. Generalmente lo que se hacía era más bien acuarelarlos a mano. Pero hay un ejemplo temprano interesante de teoría sobre la posibilidad del color en la fotografía. Se debe a Paul de Saint-Victor, un crítico de arte y de literatura en Francia, muy popular, además conocido como conde, porque tenía todavía esta relación con la monarquía y con la nobleza, aunque él era muy republicano, pero era conocido precisamente como Paul Vince, conde de Saint-Victor. Tiene varios textos de la segunda mitad del siglo XIX de crítica literaria y artística, y escribió un texto breve en 1876, La fotocromía, en donde hipotiza sobre la importancia que tendrá, cuando técnicamente sea posible, el manejo del color en la fotografía.
una cita muy breve que está aquí: es imposible ver una imagen reproducida en un cuarto oscuro sin preguntarse si la ciencia llegará algún día a fijarla tal y como se refleja, es decir, con sus colores. Calcar el colorido de los seres y los objetos, así como reproduce el aspecto y la forma, cosa que era una cualidad importante de la fotografía, a la cual sí se le reconocía a la fotografía, pero bueno, el poder incorporar a esta cualidad el ideal del color sería expresarlo ya en su pleno lenguaje artístico. En la segunda mitad del siglo XIX, entonces, se plantean algunos experimentos para poder generar y reproducir imágenes en color. Estos son muy brevemente algunos de los ejemplos. Básicamente se basaban en la idea que científicamente se había ya demostrado con algunos experimentos del científico Clerk, que permitían reproducir una amplia gama del espectro cromático a partir de 3 colores primarios. De modo que los experimentos hacia la segunda mitad del siglo XIX para crear fotografía en color se basaban en tomar 3 fotografías, 3 negativos en blanco y negro, pero cada uno de estos 3 filtrados de modo que pudieran reproducir la gama tonal de cada uno de los 3 colores primarios. Estos 3 negativos se imprimían sobre un solo color, con distintas técnicas que permitían entonces reproducir cada uno de esos 3 colores primarios y se obtenía una imagen en color. Esta es una de las imágenes tempranas de 1877 con este fenómeno, con esta técnica, procedimiento de tricomía. Son 3 negativos a partir de los cuales se hace una misma impresión sobre papel. Hacia 1895 se aplica la técnica fotográfica aplicándole ya para la creación de imágenes en movimiento. El cine técnicamente no es más que el desarrollo de la técnica fotográfica para poder capturar varias decenas de imágenes, varias imágenes en un segundo y poderlas mostrar muy rápidamente para dar la sensación de movimiento. Es el mismo principio que todavía existe en el video, es el principio de descomponer, de fragmentar el tiempo en una serie de imágenes individuales. En 1894, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta lo que él llamó kinetoscopio, y en 1895, el año siguiente, en Francia, basándose en buena medida en el proyecto de Edison, los hermanos Lumière en Francia desarrollan lo que ellos llamaron cinematógrafo. En 1895, el 28 de diciembre de 1895, se presenta por primera vez en París, en el centro de París, en uno de los bulevares del centro de París, las primeras imágenes cinematográficas, las primeras imágenes en movimiento, sobre una pantalla, proyectada sobre una pantalla, a un público que por primera vez pagó por ver estas imágenes. Y es la fecha oficial de nacimiento del cine. Para lo que nos toca en esta exposición, que es la relación entre el cine, el erotismo, la sexualidad y el color, vale la pena mencionar que el erotismo y la sexualidad estuvieron presentes desde el principio. Aquí vemos 2 ejemplos muy tempranos de algunas de las primeras experiencias de Edison, en donde pues podemos advertir que efectivamente estaba presente este erotismo. El primero es de 1896, se considera el primer registro de un beso. El título es El beso de May Irving, era la esposa de uno de los colaboradores de Edison. Y el segundo, un erotismo, digamos, menos directo, menos explícito, es la presentación de un hombre fuerte, Sandow el Fuerte. Son películas muy breves, realizadas en 1896 ambas, en el estudio de Edison.
Bueno, se consideran imágenes no aptas para menores y efectivamente estaban pensadas, como estaba pensado el kinetoscopio, para una visión individual. El kinetoscopio, al principio, consistía en una caja de madera en donde los espectadores tenían que depositar una moneda y podían asomarse a través de un orificio a ver estas películas. De modo que la actitud voyerista del cine, en el caso del kinetoscopio, estaba muy presente. En el caso del cinematógrafo Lumière, y esa era una importante diferencia entre las dos tecnologías, sí estaba pensado para proyectarse y se asumía entonces más como un espectáculo público, como un espectáculo social. El erotismo estuvo presente entonces desde los primeros ejemplos de cine y el color está presente también desde algunos de los primeros ejemplos de estas películas. De 1895, La danza serpentina de Annabelle, una de las películas también realizadas en el taller de Edison, se le atribuye a uno de sus colaboradores, Dixon, el desarrollo de la tecnología cinematográfica y se le considera el autor de muchas de estas películas iniciales, aunque formalmente pues, se identifican con el taller de Edison. La danza serpentina de Annabelle también fue una película que se consideraba en su momento erótica y pues es un caso temprano, un ejemplo temprano de manejo del color en el cine erótico. Y fue una película muy popular que incluso hay versiones censuradas porque igual no se consideraban aptas para todo público. Ok. Bueno, lo que vemos es que entonces, bueno, tanto el erotismo como el color están presentes desde algunos de los ejemplos tempranos cinematográficos. Los Lumière, a diferencia de las propuestas del kinetoscopio de Edison, proyectaban su material y eso establecía también un tipo de relación, digamos, con que la imagen en movimiento se socializaba porque era un espectáculo en donde se compartía la visión. Y esto producía un fenómeno como hasta la fecha sucede cuando vamos al cine, a diferencia de cuando vemos una imagen cinematográfica a través de un dispositivo, el compartir la experiencia produce un efecto diferente, es una manera distinta de percibir el fenómeno cinematográfico. Es interesante porque además los Lumière son autores de algunas de las primeras técnicas para producir imágenes fotográficas en color. Intentaron aplicarlo al cine, pero se les dificultó mucho porque su técnica consistía en producir una emulsión a partir de la fécula de la papa que fuera sensible a los tres colores primarios. Sí, estos son algunos ejemplos del autocrom, como bautizaron ellos a su procedimiento, el autocrom de los hermanos Lumière. Los mismos hermanos Lumière, entonces, que desarrollaron el cinematógrafo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, a partir de 1902, 1903, desarrollaron también un procedimiento para producir color que fue vigente durante cerca de 20 años. Era sobre papel, no... Hubo algunos intentos por hacerlo en proyección, pero técnicamente no tuvieron mucho éxito, pero fue la tecnología fotográfica de imágenes en color más popular durante las dos primeras décadas del año. Los hermanos Lumière además promovieron su invento a nivel global, también en un esfuerzo temprano por globalizar su invento y por internacionalizar el negocio de la proyección cinematográfica, pues enviaron a algunos de sus fotógrafos a las principales capitales del mundo a promover el invento del cinematógrafo. Uno de estos camarógrafos de los hermanos Lumière, enviados por los hermanos Lumière, fue Gabriel Beyre. Y es interesante porque Gabriel Beyre fue el camarógrafo Lumière que llegó a México en 1896. El cine llega a México a los 8 meses de haberse presentado en París, en 1896. Aquí vemos una imagen de Gabriel Beyre,
tomada en México, una imagen en color fotográfica autocrom, tomada por Gabriel Beire, camarógrafo de los Lumière, quien en 1896, junto con Claude Bernard, otro camarógrafo de los Lumière, los dos desembarcan en Veracruz en el mes de julio, y en agosto se presenta la primera proyección a Porfirio Díaz en una función especial, especialmente dedicada además al presidente Porfirio Díaz, en el castillo de Chapultepec. Y pocos días después, en lo que entonces era la calle de Plateros, en el número 9 de la calle que entonces se llamaba de Plateros, hoy la calle de Madero, a una escasa cuadra y media del Zócalo. Ahí hay un Vips, está muy cerca, en el centro, pues, varios museos, y hay una tienda de discos. Bueno, en ese mismo edificio, en el mezanín de ese edificio, se estableció en agosto de 1896 el primer cinematógrafo Lumière en México. Estas son imágenes de Gabriel Beire, uno de estos camarógrafos que trajo el invento. El aparato se quedó en algunos, ellos se retiraron después de pocos años de estar en México. La imagen de la derecha la tomó también Gabriel Beire, pero ya en su segunda estancia en Marruecos, pero dejó los aparatos aquí a empresarios mexicanos que abrieron también desde 1896 los primeros cinematógrafos en México. Seguíamos todavía con imágenes en blanco y negro, pero con la misma lógica que ya vimos en algunos de nuestros ejemplos, en donde algunas películas, especialmente las que tenían más éxito comercial, se acuareaban directamente cuadro por cuadro, a mano, para dar esta impresión de color. Como ya habíamos comentado, la sensación que producen es más de una imagen pintada, más que el de una imagen coloreada. A la izquierda vemos una película considerada el primer western de la historia, imágenes de una copia coloreada a mano de esta película de 1902, considerada el primer western de la historia, El Gran Asalto al Tren. Y a la derecha una imagen también coloreada de una película de Georges Méliès, El Viaje a la Luna, también una de las películas más populares, pues, de estos ejemplos tempranos de cine narrativo. Hay que mencionar que el cine al principio se consideraba un experimento científico. Hay una anécdota de Georges Méliès, precisamente, que quiso comprar el invento a los hermanos Lumière para utilizarlo en un teatro de espectáculos de variedades, de actos de magia que él tenía. Y la respuesta de los hermanos Lumière es que no vendían su invento porque era una curiosidad científica. El invento, decían los Lumière, el invento del cine es un invento sin porvenir comercial. Y bueno, lo que hizo Georges Méliès es conseguirse otros fabricantes de cámaras cinematográficas piratas, y con esa cámara realizó sus películas. Pero el cine se pensaba nada más como una especie de tarjetas postales en movimiento. Tardaron algunos años en desarrollarse las técnicas que permitieron narrar historias. Y esta capacidad narrativa del cine es particularmente importante y está muy vinculada con el desarrollo del color. Algunos teóricos hablan de vocación narrativa del cine, porque al cine se le da bien contar historias. Es casi una vocación, como llaman algunos teóricos, la posibilidad, la capacidad del cine para poder narrar, para poder estructurar narraciones, relatos, y trabajar entonces con esas estructuras narrativas. En ese trabajo de estructurar relatos, de contar historias, se identificaron algunos elementos que enfatizaban la parte emotiva del relato, incluso la parte funcional, operativa del relato, que tenían que ver con la imagen. El hecho de que se identificaran, por ejemplo, opuestos, que se identifique un conflicto en el relato, que es uno de los elementos fundamentales de la estructura dramática, de la estructura teatral, el que haya un conflicto. Pronto se advirtió que el cine podía enfatizar esos conflictos por medio de oposiciones visuales. En principio, oposiciones que tenían que ver con luz y oscuridad, por ejemplo, pero también que tenían que ver con la dirección de los personajes, que tenían que ver con lo que después se desarrolló como el montaje. Es una estructura particular que tiene que ver con la manera en que se ordenan las imágenes
para hacer más eficaz el relato, y se advirtió también que el color contribuía de manera importante a enfatizar estos conflictos y estas estructuras narrativas. El color se aplicaba entonces, ya sea acuareleando, pintando, entintando directamente sobre la película algunos de los personajes o algunos de los aspectos presentes, o entintando, virando toda la película, y esto era común. Las escenas nocturnas, por ejemplo, se viraban azul, las escenas diurnas se viraban amarillo o naranja, de modo que ya había algún color que contribuía al desarrollo de la historia. Más adelante se hizo más sofisticada esta misma técnica. Estamos hablando de siempre las primeras décadas, digamos, los primeros 15, 20 años de historia del cine. Se perfeccionó esta técnica aplicando técnicamente un procedimiento de stencil que permitía entonces asignar determinados colores a determinadas partes de la imagen. Seguía siendo todavía un entintado posterior al registro, pero ya estábamos más cerca de obtener imágenes similares al registro original, ¿no? Hay algunos ejemplos, en particular en Inglaterra, algunos autores intentaron trabajar esta misma idea que el autocrom y otras técnicas fotográficas utilizaban, de tratar de producir 3 negativos. En un principio eran 2, verde y rojo, y después 3 negativos, uno para cada uno de los colores primarios, con proyectores, digamos, que triplicaban la complejidad de los proyectores de entonces, y se hicieron algunas imágenes de algunos segundos que reproducían ya las imágenes en color. Aquí vemos algunos ejemplos de George Albert Smith, un realizador inglés, que también aplicó su propio principio. Como vemos en la imagen blanco y negro de abajo, lo que hacía este sistema era tomar 2 negativos de cada imagen, y cada uno de estos 2 era filtrado de manera que pudiera registrar el verde o el rojo, y el resultado era, como tenemos arriba a la izquierda, algo similar a la gama cromática de la imagen original. Este sistema Kinemacolor también duró cerca de 10 años, y bueno, pues llegó a ser bastante popular, sobre todo aplicándolo para la visión individual del kinetoscopio. Sin embargo, ya la técnica más elaborada se desarrolló en los años 20 y en los años 30, las décadas siguientes, y especialmente una tecnología desarrollada por los norteamericanos en Estados Unidos, de una empresa que sigue siendo todavía una compañía importante, Technicolor. Technicolor trabajaba con negativos, con distintos procedimientos, distintas maneras de hacerlo. Uno de los primeros se trataba de un sistema que reproducía, como vemos en el esquema a la izquierda, arriba a la izquierda, 2 negativos, también que por medio de filtros, cada uno de los 2 negativos registraba la gama cromática del verde y del rojo. Y después en la proyección se utilizaba un sistema que duplicaba la velocidad de proyección y hacía que cada uno de estos fotogramas pudiera reproducirse por medio de filtros en el proyector, la luz verde o la luz roja. De esta manera se filmó un largometraje en 1922, La Flor de Loto, que pues se anunciaba fundamentalmente por la técnica del Technicolor. Era una técnica de 2 colores, pero que ya de alguna manera podía producir en el espectador la sensación cercana a los colores originales. Otra película muy popular realizada con este procedimiento de Technicolor de 2 elementos fue El Pirata Negro, con un actor muy popular entonces, Douglas Fairbanks, película realizada en 1926. Esta misma compañía Technicolor también advirtió muy pronto la importancia del color en términos del erotismo y de la sexualidad. Hacia finales de los años 20 hay algunos experimentos en donde trabajaron con algunas de las actrices más populares, y aquí podemos ver uno que se realizó con una actriz norteamericana pues también muy bien identificada por las películas que realizó, sobre todo en el periodo del cine mudo en los años 20, pero también llegó a filmar películas posteriormente, Lois Brooks. Entonces, este es las pruebas de Technicolor de 2 elementos que se realizaron con esta actriz.
La película originalmente no llegó a filmarse, la película originalmente estaba pensada para hacerse en esta técnica Technicolor con esta actriz, pues muy bien identificada por el manejo del erotismo en su cine, Louise Brooks, y pues no es extraño, resulta muy significativo que estas primeras pruebas de técnica en color se realizaran precisamente con una actriz muy popular. Es además interesante, fíjense, la imagen, esta idea que enfatiza el voyerismo, digamos, esta idea de que estamos viendo a través de una persiana, que estamos viendo a través de un enrejado lo que está viendo, el erotismo de la mujer, porque es algo característico también del cine. Algunos autores hablarán de pulsión escópica, a esta tendencia a tratar de asomarse a ver una realidad que está escondida o que es de alguna manera que está oculta, ¿no? Esta idea del voyerismo, que está muy vinculada con el desarrollo del cine, pues es muy evidente en esta imagen. Y bueno, el mismo título, ¿no? Esta Venus americana. Ya en los años 30 se desarrolló una técnica, un procedimiento por esta misma compañía Technicolor de 3 elementos, en donde eran cámaras enormes, muy grandes, muy complejas, que tenían 3 negativos que se impresionaban simultáneamente. Los 3 negativos, para cada uno de los 3 colores primarios, registraban en negativos de blanco y negro separados, por medio de filtros, la imagen de cada uno de los 3 colores primarios. El primer caso, la primera película, un cortometraje realizado en animación que utilizó este procedimiento, es Flores y Árboles, una película producida por Walt Disney en 1932. Y el primer caso de aplicación de este procedimiento Technicolor de 3 elementos fue un cortometraje de casi media hora de duración de 1934, pues se supone ambientado en México, titulado La Cucaracha. Les muestro un ejemplo de la película. Déjenme ver la parte más interesante. Pues básicamente es el conflicto presuntamente muy folclórico, lleno de color, ambientado en México y con personajes que se supone que son mexicanos, pues en donde el color forma parte también importante de la historia. Básicamente es un conflicto de celos entre una mujer y un hombre, pero vinculado también con la música. El cine sonoro también tenía poco tiempo, el cine sonoro aparece en 1929, 1930, de modo que era también una novedad cuando se presentó este cortometraje. La Cucaracha, y el conflicto está basado tanto en el manejo del color como en el manejo de la música. La mujer insistentemente cantando La Cucaracha y el hombre insistentemente queriendo bailar un jarabe tapatío. Les muestro nada más esta pequeña imagen.
Ok. Pero bueno, se advierte entonces de inmediato la importancia del color y la vinculación que tiene el color con la estructura narrativa, pero también con el erotismo, con la sexualidad. En 1934, La cucaracha, el primer ejemplo de Technicolor de 3 colores. El primer largometraje realizado con este procedimiento es de 1935. Becky Sharp es un personaje de una novela también muy popular. Pues de una mujer también con mucha habilidad para la seducción. Como podemos ver aquí en el cartel, pues se presenta como una nueva técnica, como una nueva tecnología del Technicolor, tan como se utilizó en La cucaracha, ahora aplicada para este largometraje. Es el primer caso de un largometraje que utiliza esta técnica. Fundamentalmente consistía en producir 3 negativos, blanco y negro, pero cada uno que registrara cada uno de los 3 colores primarios, y después se utilizaban estos 3 negativos para producir una copia. Ya en los años 30, Becky Sharp es de 1935, hacia finales de los años 30, sigue siendo todavía un procedimiento complejo y bastante más caro que el que se utilizaba en blanco y negro, pero se vio que tenía cierta efectividad comercial, y 2 superproducciones de 1939 lo aplicaron. Pues se cuenta que incluso utilizaron todas las, que no eran más de una docena de cámaras, todas las cámaras que se habían fabricado para producir este sistema fueron utilizadas para la realización de estas 2 películas. Las 2 fueron estrenadas en 1939 y las 2 fueron dirigidas por Victor Fleming, el mismo director. El primer caso es El Mago de Oz, de 1939. Interesante además porque es una película que contrasta, digamos, la vida cotidiana del personaje femenino de Dorothy en una granja en Kansas, en el centro de Estados Unidos, en ambiente rural, y todo ese fragmento está filmado en blanco y negro. Y cuando llegan al maravilloso mundo de Oz, entran al mundo del Technicolor. Es muy famosa esta escena porque justamente se utiliza como ejemplo de cómo el cine pasó del blanco y negro al color. Perdón, no sé qué sucedió, espero que podamos recuperarlo. Ok.
Perdón. Ok, la otra película importante, también de 1939 y también dirigida por el mismo director, Victor Fleming, fue Lo que el viento se llevó. Bueno, son dos fotografías nada más para mostrar la complejidad y el tamaño de las cámaras que se utilizaban, porque eran cámaras que tenían que trabajar con 3 negativos simultáneamente. Y el trabajo del color a nivel simbólico y en particular en relación a pues el vínculo romántico y erótico entre los dos protagonistas es bien importante. Fíjense aquí en esta imagen es muy evidente y ahorita vamos a ver un par de ejemplos del trabajo que se da. El personaje incluso se llama Scarlett, de modo que el rojo tiene una importancia narrativa, simbólica, fundamental en la historia. Y en varios momentos el personaje se trabaja con un código de color muy característico que se mueve entre los dos colores complementarios, entre el rojo y el verde. En varias de las escenas en donde la parte del erotismo y la sexualidad de los personajes es importante, hay un manejo del color también fundamental. Aquí vemos 2 ejemplos muy breves. Bueno, ya andamos con los tiempos un poquito apretados, entonces voy a avanzar. Pero bueno, son 2 ejemplos de cómo el color está, en particular el rojo, está enfatizado. Hay una secuencia también muy famosa. Hay un momento, la película dura cerca de 4 horas. Pero hay un momento en donde ella enfrenta pues a la sociedad que la cuestiona terriblemente. Desde luego ella viste de rojo y con ese color a su casa y hay pues un momento de cuestionamiento entre los dos que acaba pues, prácticamente en una situación de seducción y pues, prácticamente de violación, aunque hay un matrimonio entre ellos dos. Bueno, no es necesario verlo, el énfasis que se tiene sobre el color rojo. Ya un poco más adelante, en los años 50, es una colaboración entre uno de los directores cinematográficos más importantes, Alfred Hitchcock, y el fotógrafo Robert Burks. Plantea también ejemplos bien interesantes. Una película pues, paradigmática dentro de la filmografía de Alfred Hitchcock de 1957, titulada Vértigo, trabaja de manera también importante con el color. Veamos un fragmento.
Sí, en un mundo rojo en donde impera el color rojo hay una mancha de color verde que identifica al personaje protagonista con el cual está obsesionado el personaje masculino. Posteriormente el personaje femenino muere y él encuentra a una mujer similar, parecida, y se obsesiona por construir en el personaje de la mujer que acaba de conocer el mismo personaje que murió y con el cual está obsesionado. Y esto lo maneja Hitchcock de manera, dentro del código de color justamente de los rojos y verdes. Veamos la escena en que finalmente convierte al segundo personaje en el personaje con el cual estaba obsesionado y cómo la presencia del color verde, queda enfatizada en esta escena. Sí, fíjense, como en la escena del beso, el fondo se transforma, deja de ser el departamento de ella y se muestra entonces como el espacio en un seminario franciscano en donde finalmente se besaron por primera vez con el otro personaje. El pasado a través del color está presente en esta secuencia del beso y que técnicamente es muy elaborada. Trabaja desde luego pues a partir de los colores complementarios del rojo y el verde para caracterizar a los personajes y para enfatizar la estructura narrativa y la obsesión que tiene el personaje masculino con la mujer. La sexualidad, desde luego, estaba siempre presente en el cine de Hitchcock y, desde luego, pues, en muchos de los principales realizadores. Una película ya de los años 60, una de sus últimas películas, Marnie, trabaja de manera ya explícita con la sexualidad. Pues básicamente es un personaje femenino que tiene problemas de frigidez sexual y que los vincula mucho con el color rojo, y al final sabemos que de niña fue violada y murió asesinado el hombre que la violó, ¿no? Y todo está vinculado con el color. Muy brevemente vamos a ver entonces cómo lo maneja en un documental sobre la película.
Ok, entonces el caso de Hitchcock es un caso emblemático. Muy brevemente, quería mencionar algunos autores que teorizaron sobre el color en el cine. Uno de ellos es Eisenstein, realizador soviético muy importante. De hecho, murió en 1948 y estaba trabajando sobre un texto sobre el color. Hay algunos textos también escritos por los propios directores de fotografía. Jack Cardiff es uno de ellos, es uno de los directores de fotografía pues mejor identificados por su manejo del color. Una película como Narciso Negro, por ejemplo, tiene un elemento, maneja una simbología del color, una codificación también muy, muy presente. Es el mismo director de fotografía de una película clásica también de los 50, Las zapatillas rojas. Aquí lo tenemos, que no nos va a dar tiempo de escuchar parte de su entrevista. Perdón, pero nos veremos un poquito más adelante, porque quisiera ya aterrizar hacia los años 50 en que dejó de utilizarse el sistema de 3 negativos para un sistema más accesible, pero que también enfatizaba el color a partir del trabajo de Kodak. Pero esta película, Niágara, dirigida por Henry Hathaway, con el cinefotógrafo Joseph McDonald, e interpretada por Marilyn Monroe, es una de las últimas películas que trabajaron este procedimiento de Technicolor de 3 negativos, en donde se intensificaba muy fuertemente el color y, desde luego, pues con la presencia de Marilyn Monroe y muchas de las películas que se hicieron en los 50, algunos musicales, tienen esta característica muy identificada de la técnica del Technicolor, en donde los colores tienen una saturación muy intensa y desde luego el vínculo con la sexualidad y con el erotismo está muy presente. Muy brevemente un fragmento de esta película, Niágara, de 1953. Fíjense el ambiente de color alrededor, ¿no? Puros colores fríos o neutros, y aparece el personaje de un rosa intenso, el personaje de Marilyn. Bueno, ya, Hitchcock decía que él no quería trabajar con Marilyn Monroe porque tenía la sexualidad demasiado presente y que él quería trabajar con una sexualidad mucho más vedada, mucho más indirecta. Ya en los años 70, 2 o 3 ejemplos de colaboración entre directores importantes y directores de fotografía en relación al color. Se da desde luego con el trabajo de Ingmar Bergman y su cinefotógrafo Sven Nykvist. Aquí hay la portada de un libro que está traducido al español de él, un libro autobiográfico llamado Culto a la Luz, en donde pues, desarrolla un poco su teoría del color. Piensa una cuestión importante. En los ejemplos anteriores vimos cómo el color proviene sobre todo de la luz, es decir, la luz es la que está coloreada. Y algo característico del trabajo de Sven Nykvist y sobre todo con Bergman, pero no solo con Bergman, es que él defendía mucho que la luz fuera siempre neutra y fuera blanco y que el color se diera en los elementos presentes, en los objetos, en los ambientes, en los personajes, ¿no? Una película famosa de colaboración entre ellos dos, Ingrid Bergman y Sven Nykvist, es Gritos y Susurros de 1972. Voy un poquito más rápido para que podamos terminar. Otra colaboración entre ellos dos, Fanny y Alexander, una de las últimas películas de Bergman de 1982, y con el mismo director de fotografía, con un director distinto, pero también muy importante, Andrei Tarkovsky, su colaboración en el caso de El Sacrificio. Vittorio Storaro es otro director de fotografía importante italiano, tiene una teoría del color en donde le asigna a cada uno de los colores en la estructura narrativa de una película una presencia simbólica, ¿no? Para él entonces el rojo está relacionado con el nacimiento, con el origen, el naranja es el color del crecimiento, el verde está relacionado con el conocimiento y trabaja con esa codificación de color en sus películas. Algunas de las más importantes son las que realizó con Bertolucci. Vemos aquí un ejemplo muy breve del manejo de Vittorio Storaro como fotógrafo y Bertolucci como director en El último tango en París.
Bueno, avancemos porque si no, no llegamos a terminar. Vemos también entre Bertolucci y Storaro hay un trabajo de color bien interesante en la película de 1987, El último emperador, en donde, si recuerdan, fundamentalmente la historia está estructurada paralelamente entre el presente, ya muy decadente, del último emperador de China, en donde todos los colores son colores fríos, predominan los verdes, los colores neutros, los grises. Y hay un momento en la película, al principio, cuando él se intenta suicidar, se corta las venas en los brazos, lo pone en el lavabo, ¿sí? Y el rojo de la sangre empieza a manchar el agua que está en el lavabo, y en ese momento se empiezan los flashbacks, empieza la parte del pasado, en donde con rojos muy intensos y en general con colores cálidos se cuenta la historia. Y a lo largo de toda la película se estructura esta codificación de color entre colores fríos y colores cálidos. Los cálidos para este pasado mítico del último emperador y los colores fríos para el presente, que socialmente muy diferente, ¿no? En México el trabajo de Manuel Lubezki también es muy importante, desde luego formado en la universidad como director de fotografía y después con una carrera muy exitosa a nivel internacional, con algunos ejemplos, con su compañero de generación en la Escuela de Cine, Alfonso Cuarón. Esta es una película, Grandes Esperanzas, en donde trabajaron los dos. Muy brevemente también, para que veamos un ejemplo de cómo en la película se enfatiza la idea del verde, vinculándolo también con la sensualidad. El personaje es un pintor, es un artista, que queda también pues, obsesionado por la presencia de la actriz Gwyneth Paltrow, ¿sí? Pero vean el énfasis del verde. Sí, en esta secuencia es muy evidente, pero en toda la película está trabajado también a nivel de codificación de color. Bueno, Manuel Lubezki también trabajó con un director ya desaparecido, Mike Nichols, en una película en donde también el color juega de manera importante y enfatiza el conflicto de los personajes, La jaula de las locas, o como lo pusieron en México, La jaula de pájaros. Es una comedia y fundamentalmente es el mundo conservador tradicional de una familia, en contraste con el mundo de una pareja de gays. Hay una cena porque los hijos de ambos se van a casar, pero a lo largo de toda la película también de manera paralela se enfatiza la historia de los dos, y en cada una de las historias de cada uno de los dos personajes el trabajo de color ayuda a intensificar el conflicto, ayuda a intensificar los personajes. Esto está presente en películas, en series, incluso de varios capítulos, como en Breaking Bad. Aquí vemos un ejemplo de cómo la paleta de color se va transformando desde los primeros capítulos hasta los últimos, de manera consecuente con el desarrollo narrativo, con el arco narrativo del personaje. Películas como Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, en donde también los colores complementarios, como vimos en el caso de Hitchcock, entre rojos y verdes, también trabaja para que se enfatice la situación y el conflicto de los personajes. Y es interesante, además, miren, el mismo director de fotografía hizo esta fotografía de la película Balada de un hombre común, dirigida por los hermanos. Es el mismo de fotografía, pero aquí hay un planteamiento de color, más bien en donde los colores se dispersan, no hay una decoloración de la realidad, que es consecuente con el tema de la película. Pues actualmente ya el color, entonces, como yo mencionaba, proviene de una sistematización, es decir, la codificación cromática de cada película obedece a una realización, a la manera de sistematizar el color en esa película en particular, pero en diálogo con el contexto cultural del espectador, que es la hipótesis que yo platicaba hace un momento, ¿no? Y ya para terminar, pues si no, no nos da tiempo, bueno, es una escena de La forma del agua, de Guillermo del Toro, en donde también el color forma parte importante del erotismo y de la relación romántica entre los personajes. Y ya me gustaría terminar, ya por último, con el tráiler, los avances de una película francesa que ganó en el Festival de Cannes hace pocos meses. Está dirigido por una mujer, Julia Ducournau. La película se llama Titán. Es una película compleja que juega por los lugares comunes en relación al color y al erotismo,
pero al mismo tiempo, digamos, volteándolos, como que invirtiendo los valores de color y de lugar común. Es un personaje femenino que trabaja como, bueno, la historia es muy complicada, pero bueno, fundamentalmente es una mujer que tiene una relación sexual con un coche y que se convierte en una asesina serial hasta que conoce a un personaje que la adopta como hija y se establece una relación ahí afectiva, compleja entre los dos personajes. Les muestro simplemente los avances de la película porque me parece que es un buen ejemplo de la manera en que ya actualmente el color se incorpora y juega como una interlocución importante a nivel simbólico por parte de los realizadores cinematográficos contemporáneos. Eso es Titán de 1921. Y bueno, pues este es un desarrollo, una presentación un poco apresurada de un panorama general en donde pues retomo la hipótesis inicial y la planteo como una conclusión. Cada película construye su propia codificación cromática en diálogo con el contexto cultural de los espectadores, el contexto cultural del realizador y el momento en que se produce cada película. Cada película entonces es una nueva manera, una relectura de la codificación tradicional del color que aporta y que propone nuevas maneras de entender el color. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Y bueno, como dije al principio, aprendimos muchísimo. Nos quedamos cortos, necesitamos como un curso más largo. Muchas gracias por toda su información y de aquí tenemos tu constancia, ¿sí? La cual se te entregará posteriormente, ¿no?